Bueno, voy a compartir pantalla para que iniciemos como con la presentación. Listo. Entonces, Listo. básicamente, ¿cuál es el tema que les traigo hoy? Es un abrebocas. O sea, si bien el tema de conflicto armado es un tema que nos convoca a todos los colombianos, las neurociencias es un aspecto básico y bastante riguroso que también es motivo de investigación. La rehabilitación, si bien es un tema de investigación, también tiene sus bemoles alrededor de si, si la rehabilitación se puede hacer a través de narrativas, si se puede hacer a través de enfoques basados en la evidencia, si se puede, o sea, cómo hacemos rehabilitación en personas expuestas al conflicto. Y entonces son tres grandes dimensiones, tres grandes temas que nuestro equipo de trabajo y yo hemos estado investigando a lo largo de este tiempo y para el día de hoy, pues la idea es compartirles esta presentación en donde vamos a hablar de una manera breve, pues en función de que la discusión puede ser muy amplia, pero igual vamos a sembrar un poco esta semilla y plantar el gusanillo de la curiosidad sobre el tema de la contribución de las neurociencias sociales y la neuropsicología a la evaluación y rehabilitación de personas expuestas crónicamente al conflicto armado en Colombia. Lo primero, ¿por qué expuestas, o sea, por qué personas expuestas crónicamente al conflicto y no poner una etiqueta de víctimas, victimarios, militares, excombatientes? Porque en Colombia llevamos más de medio siglo de conflicto armado y contando, entonces de una u otra manera todos los colombianos nos hemos visto afectados de manera directa o indirecta por las acciones del conflicto armado en el país. Es por eso que no estamos ajenos a esta realidad y por esa razón es que denominamos en este momento, después de muchas discusiones y después de muchas conclusiones que se han ido derivando de las publicaciones y de los proyectos de investigación, hablar de personas expuestas crónicamente al conflicto armado en Colombia. Para eso, entonces, vamos a desarrollar la presentación de la siguiente manera. Vamos a plantear brevemente un contexto del conflicto armado, pues obviamente no nos vamos a ir a la extensión histórica o a eventos o hitos digamos que nos vamos a concentrar de pronto en hitos o en eventos significativos del conflicto, pero no nos vamos a extender ampliamente hablando del tema del conflicto armado, pero sí vamos a plantear un contexto de lo que es el conflicto armado del país, posteriormente cómo se empieza a integrar el campo de las neurociencias sociales y la neuropsicología a plantear estas problemáticas que están asociadas al conflicto armado. Luego, ¿qué es la exposición al conflicto y por qué estamos hablando de esta categoría o de esta dimensión de exposición al conflicto? Luego vamos a plantear cómo se han integrado estas dimensiones y los resultados de dos de las investigaciones que hicieron parte de mi tesis de doctorado y que también pues hacen parte de los proyectos de investigación que se han ido adelantando con la Universidad de Antioquia, la Universidad del Rosario, alrededor del tema de afectación de personas expuestas crónicamente al conflicto armado y propuestas de rehabilitación psicológica asociadas al tema de conflicto armado. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, no solamente en el tema de conflicto, sino con todo lo que se ha planteado con el escenario pandémico que se viene experimentando desde el 2020 en todo el territorio colombiano y a nivel mundial? Finalmente, vamos a desarrollar unas conclusiones y dejaremos lugar para la sesión de preguntas. En ese sentido, para darle un poco de contexto a la charla, pues vamos a hablar de unos hitos o unos años que son importantes dentro del conflicto armado. El primero de ellos es de 1900, pues empieza en 1948, otros dicen que es en 1964, pero los investigadores del conflicto armado en Colombia proponen estos años como
como los años en donde la violencia partidista y la guerra de guerrillas empezó a configurar algunos eventos asociados al conflicto armado en Colombia, empezó a configurar lo que hoy en día se conoce como FARC, aunque FARC ya firmó acuerdo de paz, lo que fue el ELN, el EPL y todos estos grupos de guerrillas, y también planteaba todo este tema de las guerrillas liberales, de las policías conservadoras, que fueron los que empezaron a configurar estos actores del conflicto armado que hoy en día tienen otros nombres, quizás se plantean otras etiquetas, pero que siguen vigentes alrededor del tema de conflicto y tuvieron su origen hace más de medio siglo. Posteriormente, en el 2003, luego de mucho tiempo, o sea, ahí podríamos hablar de acercamientos, de negociaciones entre grupos armados como con el gobierno, como fue el caso del M-19, de la UP, pero en términos de desmovilizaciones y desarme masivo de grupos armados ilegales, el 2003 nos plantea un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación con paramilitares y guerrillas que si bien no le dio fin al conflicto armado en Colombia, sí dio un paso adelante en el tema de qué íbamos a hacer con esas personas que habían militado en los grupos durante tanto tiempo y querían volver nuevamente a la vida civil, querían retornar a sus casas, querían dejar las armas y querían volver a su vida normal. Y entendamos la vida normal en este caso como algo que ellos quizás en algún momento no tuvieron porque muchas personas que hicieron parte de estos grupos fueron reclutadas desde que eran menores de edad. Es un tema controvertido, sigue siendo controvertido tras los últimos hechos y las últimas declaraciones que se han dado en diferentes medios de comunicación alrededor de la participación de menores en el conflicto armado, pero volviendo al año de 2003, podemos darnos cuenta que este fue uno de los primeros acercamientos masivos alrededor de poder hablar de desmovilización y de volver a estas personas a la vida civil a partir de una negociación con los grupos armados y otras personas que se desmovilizaron de manera individual. Luego, en el año 2011, se le dio, o sea, se le dio un papel importante y se reconoció finalmente a las víctimas del conflicto armado, luego de muchas discusiones, luego de mucho trabajo que hicieron las asociaciones de víctimas alrededor del tema para poder no solo reconocerse como víctimas en el marco de un conflicto armado que en muchas ocasiones desde lo legal y desde diferentes fuentes se ha negado, sino también empezar a crear una pauta sobre quién es la víctima, cómo se repara la víctima y cuál es la ruta de atención a las víctimas del conflicto armado, no solo desde la reparación administrativa, sino desde la reparación integral que las víctimas merecen en el marco de más de medio siglo de conflicto. En 2016 se firma el acuerdo de paz con las FARC. Fue un paso importante porque las FARC fue una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica y con ello entonces se dio un paso importante para poder pensarse en una clave más pacífica y una clave más negociada, una salida más negociada para poder dejar el conflicto atrás y la violencia atrás. Tenemos mucha tela para cortar y también tendríamos mucho que decir sobre el tema, pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando de eventos importantes, no señalo todos por asunto de tiempo, pero entonces la idea es como dejar esto planteado y ya si tenemos un poco más de tiempo en el espacio de preguntas, pues abordamos alguna de las dudas o preguntas que algunas de las personas que estén en la charla puedan tener al respecto. Y finalmente, pues, o sea, desde el año 2017, luego de la firma del acuerdo con las FARC, pues se continuó con el proceso de reintegración de los excombatientes que ya venían desde 2003 recibiendo todo este acompañamiento y esta ruta de reincorporación, de reparación con la Agencia Colombiana para la Reintegración en los diferentes centros de servicio del país y a esto se unen las personas que se reincorporaron a la vida civil que venían militando previamente en las FARC. Entonces, de 2017 en adelante empezó todo este proceso de reincorporación de excombatientes. En ese sentido, los acercamientos que ha tenido la literatura en términos académicos y científicos se han concentrado alrededor del conflicto armado, por una parte, en análisis socioeconómicos y políticos relacionados con los temas ideológicos, con los temas del costo del conflicto armado en Colombia, del costo que puede llevar en el país reparar y reconstruir el país
en función del conflicto. También se han hecho aproximaciones de orden cualitativo respecto al contexto histórico del conflicto armado. Tengamos en cuenta que más de medio siglo de conflicto también plantea una serie de fuentes y de preguntas que surgen alrededor del origen, alrededor del mantenimiento del conflicto, alrededor de otra serie de problemáticas asociadas al conflicto que se han ido trabajando desde el orden de lo cualitativo, desde el trabajo con comunidades, desde el acercamiento con historias particulares del conflicto y personajes particulares del conflicto. También se han hecho análisis epidemiológicos de la situación del conflicto armado en Colombia en términos de costos en salud, no solo salud mental, costos en salud asociados con el tema del conflicto armado en Colombia. O sea, cómo nos ha costado a nosotros y en términos físicos, en términos de desarrollo económico, en una serie de órdenes, el conflicto armado en el país, cómo hay ciertos efectos colaterales que si bien no se pueden nombrar como una causa-efecto del conflicto armado en Colombia, pues sí pueden tener una estrecha relación con el conflicto armado en el país. Y finalmente hay una aproximación que es relativamente reciente, pues en comparación con las aproximaciones anteriores, en donde se empieza a preguntar y se empieza a hacer un acercamiento alrededor de los perfiles psicosociales y los trastornos de ansiedad y de estado de ánimo asociados con la exposición al conflicto. ¿Por qué empieza a surgir esto? Porque entonces en estos estudios epidemiológicos se empieza a observar que hay una prevalencia mayor de ansiedad y de depresión en personas que han sido desplazadas forzosamente de sus territorios, que han participado de una u otra manera en eventos de conflicto y que entonces eso da un estilo particular y una serie de características particulares a las personas que han estado expuestas al conflicto armado. En ese sentido, pues han habido aproximaciones de Taylor, Gutiérrez y Montoya, en donde se han hecho pues como indagaciones, se han revisado diferentes fuentes para poder hablar de este tema y poder empezar a configurar no digamos un perfil particular, sino un perfil diferencial que se puede llegar a presentar en personas que han estado expuestas crónicamente o de manera prolongada al conflicto en el país y que van, digamos, cambiando de rol de una manera dinámica en el marco del conflicto, que eso en la discusión lo plantearemos un poco más ampliamente. En ese sentido también, cuando hablamos de perfiles psicosociales y cuando empezamos a acercarnos un poco más al tema de las afectaciones de orden psicológico, neuropsicológico, entonces ya empezamos a integrar elementos. O sea, ya no nos quedamos solo la narrativa de la persona que se ha visto afectada con el conflicto, sino que empezamos a avanzar un paso más y empezamos a avanzar a un nivel de interpretación un poco mayor o un escalón más, en donde también vamos a invitar a la mesa, si lo podemos llamar de alguna manera, a las neurociencias, a integrarlas con problemáticas sociales y a campos como el de la neuropsicología para poder evaluar si estas problemáticas sociales empiezan a tener una afectación en otros procesos que pueden contribuir a que la persona pueda llegar a tener dificultades en procesar la información, en procesar las emociones, en relacionarse adecuadamente con otras personas de su comunidad o en expresar una serie de comportamientos que, si bien pudieron servirle en un escenario de combate, pues en un escenario social de no combate, si lo podemos denominar de esa manera, pues no va a ser tan adaptativo y puede llevarle a presentar ciertas dificultades y que se puede interpretar su comportamiento como un comportamiento tosco, un comportamiento agresivo o un comportamiento como fuera de contexto frente a la situación. Entonces, en ese sentido, se empezó a observar que había una pieza del rompecabezas que hacía falta en esa interpretación y se empezó a hacer una serie de aproximaciones previas en donde se empezó a hacer validaciones de algunas de las pruebas de cognición social, como fue el caso de la empatía, con el índice de reactividad personal, se hizo una evaluación de este instrumento con excombatientes colombianos y también se empezó a preguntarse cómo se procesaban componentes electrofisiológicos para ver cómo era la actividad eléctrica del cerebro de personas que habían estado expuestas de manera prolongada al conflicto armado. En ese sentido, se trabajó en primer lugar con excombatientes
que están en proceso de reintegración. Y se empezó a observar cómo eran estos patrones de interacción o estos patrones de conectividad cerebral que se podían llegar a presentar en personas que han estado en el conflicto armado durante algún tiempo. Uno dice, pero bueno, Sandra, pero eso es como muy de laboratorio, claro. Entonces sí, se empezó a hacer como una especie de migración de la problemática social al laboratorio para poder comprender un poco mejor qué era lo que pasaba en el cerebro de un excombatiente para que podía llegar y favorecer o a veces entorpecer estos procesos que podían ayudarle a adaptarse socialmente o a responder mejor socialmente. También en esta misma línea de trabajo, pues entonces empezaron a desarrollar no solamente perfiles que estaban asociados a la historia de vida de estas personas, a su relato particular, sino que también se empezaron a adicionar otros elementos como fueron aspectos cognitivos y aspectos psiquiátricos, en donde ya no solamente se empezaba a indagar por el tema de cómo, o sea, cómo se había sentido después de retirarse del grupo armado, sino también cuál fue la afectación. O sea, esta persona puede tener buena flexibilidad cognitiva y eso le permite hacer mejor a un proceso de formación para el trabajo o validar sus estudios o cuenta con las herramientas necesarias para volver a escolarizarse y poder realmente aprovechar las oportunidades de un programa de reincorporación o un programa de reintegración que le permita, a partir de la oferta que tiene, brindarle unas herramientas y unas competencias que le puedan servir para volver a la vida civil. Y eso pues suena muy militar, pero es volver a adaptarse a la sociedad, regresar con su familia y ser una persona activa en su comunidad. Entonces empezamos con todo este relato, con toda esta discusión, con toda esta serie de preguntas y se han desarrollado pues varias publicaciones que han brindado respuestas. En el caso de hoy, pues vamos a señalar algunas, no todas, entre ellas la del año pasado, en donde a partir de estas preguntas, a partir de todo el tema relacionado con el conflicto armado, en donde decíamos, bueno, pero si el victimario también fue víctima en su infancia, entonces también vivió lo mismo que la víctima en algún momento, pero si también hay personas que si bien no tomaron las armas, también les desaparecieron o les secuestraron un familiar o también fueron víctimas de un atentado o fueron testigos de un acto terrorista y todo esto. Entonces decíamos, entonces, ¿cómo vamos a llegar y a decir eso? Porque llega un momento en el que cuando hacíamos los análisis, decíamos, pero es que hay momentos en que si lo ponemos con etiquetas de víctima y victimario, tanto la víctima como el victimario experimentaron los mismos eventos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la víctima sea víctima y el victimario sea victimario? Pues entonces empieza todo este montón de cuestionamientos alrededor de cómo empezar a caracterizar no solo la etiqueta previa que ya se tiene en el marco de una normativa internacional y de una normativa que está enmarcada en un proceso de reincorporación y de reintegración en el país, sino también de los hechos propios del conflicto armado que se tienen que evaluar para poder hacer una valoración de la afectación en salud mental, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, que se pueda tener. Y en este caso, la respuesta que se logró tener para poder empezar a caracterizar esta y valorar esta afectación fue validar la escala de experiencias extremas adaptada al conflicto armado en Colombia. Esto está publicado desde el año pasado y lo que se encontró es que, claro, en la medida en que tú experimentas más eventos asociados al conflicto armado y tienes una experiencia más directa, la afectación va a ser mayor, pero que la categoría o la etiqueta que tradicionalmente se utiliza alrededor de víctimas, excombatientes, militares, milicianos, etcétera, etcétera, a veces para ciertos análisis puede llegar a desvanecerse de una u otra manera porque los eventos que experimentaron tanto víctimas como excombatientes, como lo mencionaba ahorita, pueden ser muy similares. Entonces, se crea una categoría de análisis más allá de la etiqueta de víctimas y excombatientes, en donde hablamos de personas expuestas de manera directa o indirecta al conflicto armado en Colombia.
También desde la integración de las neurociencias sociales y desde de la problemática social, entonces empezamos a hacer también una integración de instrumentos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una nueva evidencia, de brindar un mayor nivel de evidencia y poder saber exactamente cuáles pueden llegar a ser esos dispositivos que pueden estar afectados. Pero, Sandra, ¿y a nosotros para qué nos sirve llegar y presentar, por ejemplo, una tarea de estas de atención a personas expuestas al conflicto armado y saber qué tan atentas o qué no tan atentas pueden llegar a ser? Bueno, o sea, en la medida en que nosotros podemos identificar los niveles de alerta, de hipervigilancia, de congruencia, de control ejecutivo que pueda llegar a tener una persona, también eso nos puede llegar a dar elementos de cómo podemos tratar a esa persona y cuáles pueden llegar a ser las estrategias más efectivas para poder llegar a esa persona con mayor agilidad y no estar dando vueltas o haciendo círculos viciosos en intervenciones que realmente no están siendo provechosas porque realmente pueden haber dispositivos que se encuentren afectados y que verdaderamente no van a contribuir con que la persona pueda tener nuevas herramientas o adquirir nuevos repertorios para poder mejorar su respuesta social. Y adicional a este tipo de tareas que son mucho más experimentales, más de laboratorio, más de neurociencias, pues se maneja tareas de papel y lápiz en donde se evalúan dimensiones de la cognición social y dimensiones del procesamiento emocional, como son la empatía y las habilidades sociales con escalas como el índice de reactividad interpersonal y la escala de habilidades sociales, que son pruebas que han mostrado su validez y su confiabilidad a lo largo del tiempo con diferentes poblaciones y que nos permiten también capturar como esta esencia de mirar cuáles pueden ser, caracterizar estas dimensiones cognitivas y afectivas del procesamiento emocional y de la cognición social que pueden verse afectadas en estas personas. En ese sentido, cuando nosotros hicimos este primer estudio o uno de los primeros estudios alrededor del tema y empezar a caracterizar estas posibles afectaciones que se podían llegar a presentar en estas personas, pues esto nos permitió integrar nueva evidencia para leer problemáticas sociales, que eso es importante, o sea, no solamente la lectura que nosotros hicimos alrededor del tema de conflicto, alrededor del diálogo con víctimas, excombatientes y población general, no solamente fue alrededor de las preguntas que se hicieron relacionadas con su exposición a su manejo y afrontamiento de problemas en el marco de situaciones de conflicto, sino que también se pudo integrar esta evidencia neuropsicológica y neurocientífica para ver cómo funcionaba en el desempeño cognitivo, si realmente el estar expuestos al conflicto mejoraba habilidades o antes entorpecía habilidades de esto. Con esto no estoy asignando etiquetas y con esto tampoco estoy diciendo que van a ser más o menos los unos o los otros. Sencillamente estamos caracterizando la afectación que puede tener el conflicto armado en personas que han estado expuestas a él. También se pudo identificar y visibilizar algunas afectaciones relacionadas con la exposición prolongada de eventos violentos. Pudimos ver que el tiempo de respuesta en algunos de los grupos podía verse afectado. También pudimos observar que la respuesta agresiva, pero no particularmente en este estudio, pero la respuesta agresiva podía verse afectada. Y también se podían ver algunas diferencias en el desempeño y en la detección de la alerta entre población general, víctimas y excombatientes. Ahorita les presento la tabla. Y también esto nos ayudó a construir herramientas basadas en la evidencia para mejorar la atención que reciben las personas por estos eventos. En la medida en que podamos tener más información, podemos identificar cuáles pueden ser las estrategias más efectivas para llegar a la población. Entonces, eso es uno de los componentes más importantes. ¿Por qué soy tan reiterativa con eso? Porque muchas veces en el imaginario de muchas personas las neurociencias y la neuropsicología se ven como un campo muy aplicado y que a veces bajarlo o integrarlo con problemáticas sociales puede llegar a ser un poco complejo y la verdad lo es. Pero también si los ponemos a dialogar juntos, también nos puede llegar a brindar una evidencia muy interesante alrededor de cómo podemos direccionar algunas estrategias didácticas, educativas y de atención a la población afectada por estos eventos.
En ese sentido, en el tema de caracterizar estas afectaciones, nosotros publicamos en el año 2019 un paper alrededor de esa caracterización y cómo se comportaban las personas en términos de su función ejecutiva y víctimas y veteranos de guerra que estaban expuestos crónicamente al conflicto armado. De manera general, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Se observaron patrones diferenciales en el funcionamiento de redes atencionales, como les mencionaba ahorita. A veces uno dice, pero ¿para qué poner una tarea de redes atencionales a personas que fueron víctimas o que fueron excombatientes? ¿Eso qué nos va a decir sobre ellos? Pues en el estudio que nosotros hicimos, pues nos dijo que son diferentes, o sea, la atención de las víctimas puede llegar a ser un poco mejor, o la población que se considera víctima puede llegar a ser un poco mejor a la que pueden llegar a tener los excombatientes en términos de tiempos de respuesta. Pero también víctimas y excombatientes tienen patrones de respuesta que son diferentes a la población que no ha estado expuesta crónicamente o de manera prolongada al conflicto armado. Como les mencionaba ahorita, las víctimas respondieron con mayor rapidez a otros grupos que otros grupos evaluados y una cosa que no solamente se observa en este estudio, sino que también se ha observado consistentemente en otros estudios que hemos publicado, es que los modelos lineales o los modelos de análisis tradicionales para poder interpretar las afectaciones de personas que han estado expuestas a eventos estresantes y traumáticos muchas veces no funcionan con nuestra población colombiana ni con la población que se ha expuesto de manera prolongada al conflicto. Es decir, los efectos que nosotros podemos encontrar y las diferencias que podemos encontrar entre grupos en procesos cognitivos, como es el caso de la atención, son sumatorios. Es decir, es un poquito de la red de alerta, un poquito de la red de vigilancia, un poquito de la red de control que va sumando a esos efectos, a ese patrón de desempeño, lo que establece la diferencia entre grupos, pero no hay una marcada diferencia de un patrón como tal, o sea, como decir, es la vigilancia, es el control, es la congruencia, no. O sea, hay elementos que se van sumando poco a poco y que son los que nos permiten establecer esta diferencia entre personas que se pueden denominar como población general y personas que han tenido algún tipo de exposición al conflicto armado en el país. En ese sentido, como lo observamos acá, las medidas neuropsicológicas que se utilizaron en este estudio, pues son medidas de papel y lápiz muy clásicas, como es una medida breve de inteligencia, medidas de flexibilidad cognitiva con el TMT-A y B, en donde se calcularon índices de aciertos y de tiempos, y también índices de categorización e índices de función ejecutiva, en donde se puede observar consistentemente que víctimas y excombatientes tienen, o sea, respectivamente, víctimas tienen un mejor funcionamiento que los excombatientes tienen un menor funcionamiento que víctimas y población general, y la población que se puede denominar como control, pues es la que mejor desempeño tiene en comparación con los otros grupos. Entonces, en ese sentido, podemos ver que efectivamente, por una u otra circunstancia del contexto, por una u otra circunstancia de los eventos asociados al conflicto armado, sí existe un patrón que empieza a diferenciarse entre personas que han vivido estos eventos y personas que no han tenido mayor exposición, como es el caso de población general. ¿A qué me refiero con menor exposición en este caso? Personas que no han estado en escenarios de fuego cruzado, personas que no han sido agredidas sexualmente en el marco del conflicto armado, personas a las que no les han desaparecido de un familiar, pero que, por ejemplo, aunque uno no lo crea, y si bien como se ha comentado como en otros escenarios, en ese sentido, se ha dicho por ejemplo, nosotros no tenemos, o sea, que la población general que vive en sectores urbanos no ha tenido exposición al conflicto armado, pero pensémonos en 3 noticieros al día, en donde nos están repitiendo durante más de una hora los mismos eventos y eventos sangrientos y desgarradores que empiezan a desnaturalizar progresivamente nuestra sensibilidad alrededor del drama humano que también abarca el conflicto armado. O sea, en ese sentido también es importante que
pensemos o reflexionemos un poco de eso, que si bien muchos de nosotros o muchas personas puede que de manera directa no hayan tenido una vivencia de algunas de las acciones asociadas al conflicto armado, sí es cierto que pueden llegar a tener, o sea, puede uno ir desnaturalizando algunas conductas por el exceso de exposición a estímulos del conflicto armado, como pueden ser noticias sangrientas, eventos sangrientos que se van presentando a diario en las noticias y en las redes sociales. También en términos de las tareas atencionales, como les mencionaba ahorita, que se empiezan a integrar a estas evaluaciones, estas caracterizaciones en donde se empieza a desarrollar una discusión dinámica entre el escenario de laboratorio y el escenario aplicado de la comunidad, pues también pudimos observar que las víctimas tuvieron un mejor desempeño en su respuesta, fueron un poco más rápidos a la hora de atender, de identificar estímulos que potencialmente puedan ser amenazantes en comparación con los controles y los excombatientes. Los excombatientes fueron los que tuvieron un menor, se demoraron más en responder a esos estímulos, por lo que en algunos, pues algunas de las conclusiones o lo que se sugiere en los resultados es que las personas que han sido víctimas desarrollan una serie de repertorios que le permiten identificar con mayor rapidez aquellas señales que pueden ser potencialmente de alerta para poder ejecutar una respuesta de huida en comparación con otros grupos que por una u otra circunstancia, sea claves contextuales, sea asuntos de poder u otras razones, pueden llegar y tener otro tipo de afrontamientos que no necesariamente vaya a ser la huida o el estar hiperalerta frente a las situaciones. Como les mencionaba ahorita, los efectos muchas veces son sumatorios y no lineales, por eso las interacciones con los modelos de ANOVA son interacciones de 4 vías en el tiempo de respuesta, y también se vieron interacciones de 2 vías por grupo, donde el índice de vigilancia en víctimas y excombatientes presentaron menor porcentaje de aciertos que los controles, es decir, víctimas y excombatientes tenían proporcionalmente menores niveles de vigilancia que las personas de control. O sea, ya hay otro repertorio alrededor de procesos complejos de la atención que no se ha desarrollado a totalidad en personas que han estado expuestas al conflicto, que sí potencialmente se ha desarrollado un poco mejor en población general. Y algo más respecto a esto, estos fueron algunos de los primeros estudios conocidos en donde se caracteriza la función cognitiva comparando medidas clásicas de neuropsicología, otras medidas sociales que si bien no aparecen en la publicación, pues ya han sido motivo de discusión y se han presentado en otros espacios académicos, y se puede observar cómo estas medidas pueden llegar a ser potencialmente sensibles para comprender las afectaciones que pueden experimentar las personas que han estado de una u otra manera expuestas de manera prolongada al conflicto armado en Colombia. Y también se observaron patrones diferentes en el desempeño cognitivo y comportamental de los grupos. Cuando hablamos de los grupos, en este caso hablamos de víctimas, excombatientes y población general. Asimismo, se observó asociaciones entre índices comportamentales como aciertos y tiempos de respuesta con índices neuropsicológicos, principalmente con la flexibilidad cognitiva. En la medida en que aumentaba el desempeño o el patrón de desempeño de los grupos era mejor, la flexibilidad cognitiva o la posibilidad de adaptarse a los cambios era mucho mejor que en personas que podían llegar a ser rígidas o que podían llegar a tener pues como un repertorio más corto a la hora de poder interpretar o de poder desarrollar instrucciones y asimismo ejecutar las tareas que se proponían en los experimentos o en las evaluaciones que se hicieron con la población. Entonces uno diría aquí, bueno, o sea, muy chévere que me estés hablando de neuropsicología, muy chévere que me estés hablando de neurociencias, neurociencias sociales, muy chévere que me hayas dicho, que me hayas acercado un poco más al tema del conflicto, pues en realidad no me sabía la de 2003, quizás de la desmovilización de los grupos, pero bueno, todo esto que llevamos hasta ahora, ¿a dónde nos lleva y cómo lo podemos empezar a poner al servicio de la rehabilitación?
O sea, cómo podemos empezar a tomar estos elementos relacionados con los patrones diferenciales en las redes de atención, en las redes de vigilancia y todo esto, y lo podemos poner al servicio de mejorar la atención o crear intervenciones que cuenten con un nivel de evidencia que nos permita ver si realmente hay una apropiación de contenidos, una apropiación de nuevos repertorios que favorezcan la respuesta social de estas personas que durante mucho tiempo pues han tenido que adaptarse a situaciones, incluso en algunos casos muy extremas, y que no, o sea, y que realmente pueden llegar a tener dificultades para adaptarse o retornar a sus hogares y digamos, volver a la normalidad, aunque el concepto de normalidad es un concepto bastante relativo y bastante controvertido también alrededor de lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, son muchas preguntas, tendremos respuesta para ellas. Pues una primera aproximación que se hace en este sentido es con un entrenamiento sociocognitivo en donde nosotros desarrollamos con los excombatientes una serie de tareas, una serie de contenidos y una serie de ejercicios para reducir las actitudes y los comportamientos agresivos y ver si, o sea, si el hecho de uno empezar a educar en emociones y, e incorporar nuevos repertorios a estas personas, que estas personas pudieran empezar a comprender sus emociones, comprender las emociones de otros, podía llegar a mejorar estos afrontamientos que potencialmente pueden llegar a tener en situaciones de la vida cotidiana y así no, ¿cómo les explico? Y de esta manera que no tengan que llegar y siempre utilizar la salida agresiva o la salida primaria, que fue la que durante mucho tiempo fue altamente funcional en el escenario armado quizás o en otros escenarios donde tenían que estar expuestos a lo largo del tiempo. Entonces, este entrenamiento sociocognitivo se hizo en tres fases diferentes en donde partimos de varios puntos claves. O sea, nosotros para poder mejorar la respuesta social de una persona teníamos que, o sea, pensamos o se pensó el diseño de una manera en donde tenemos que explicar primero cuáles son las emociones básicas, o sea, nosotros no podemos partir de la base de que del hecho de que al ser adultos, al ser personas adultas, todos sabemos cómo entender y cómo reconocer las emociones básicas, por lo menos las emociones básicas. Entonces, empezamos en una primera fase que fueron alrededor de 3 sesiones, en donde se empezó a educar en emociones a los excombatientes que participaron en el entrenamiento. Posteriormente, al poder identificar estas emociones básicas, al poder entender un poco mejor no solamente cada una de estas emociones, sino cómo reaccionaba el cuerpo, cuál era el movimiento de la emoción y todas las características propias de estas emociones básicas, pues entonces pasamos a un segundo nivel que fue alrededor de 4 sesiones, 4 o 5 sesiones, en donde empezamos a hacer un entrenamiento en habilidades sociales, es decir, cómo ese reconocimiento de emociones te va a permitir acercarte mejor a situaciones sociales del día a día y hacer, o sea, y en vez de utilizar la salida agresiva para poder, digamos, responder a la demanda del contexto, pues manejamos una salida más asertiva y mucho más negociada. Y finalmente, cuando nosotros podemos comprender mejor las emociones, las podemos empezar a aplicar en un escenario cotidiano, pues ya podemos empezar a avanzar un poco más hacia estos escenarios complejos en donde intervienen procesos más complejos de orden cognitivo y, y en el orden de la cognición social que van orientados a la teoría de la mente, esta habilidad de poder detectar estas intenciones o estas emociones en otros y saber actuar en consecuencia con las demandas del contexto. Al igual que como se los presentaba en la primera parte de esta exposición, nosotros integramos elementos de tareas computarizadas, de reconocimiento emocional de caras y palabras, y también utilizamos tareas de papel y lápiz relacionadas con cognición social y emoción, en donde utilizamos una tarea de reconocimiento emocional donde
se utilizaron estímulos de rostros positivos, negativos y neutros, al igual que palabras que se validaron para el contexto antioqueño, en este caso. Y también se utilizaron tareas de papel en donde se evaluó la empatía, las habilidades sociales, los motivos y las situaciones para los comportamientos agresivos. Es importante, en la misma línea de poder desarrollar intervenciones y seguimientos basados en la evidencia, comprobar o garantizar que las herramientas que se utilizan para esto puedan ser potencialmente transferibles, pero también que puedan ser potencialmente confiables para poder tener una interpretación global o una interpretación que pueda llevarse a una discusión integral de diferentes niveles, pero basándonos en una evidencia que pueda ser confiable. Los resultados de este entrenamiento permitieron observar que hubo una reducción en el grupo que recibió el entrenamiento, principalmente en los motivos para agredir a otras personas. Anteriormente agredían porque sí, o sea, en ese momento, en el momento de ejecutar una respuesta agresiva, pues ya habían unos motivos más claros para agredir a otra persona que en otro momento no los podían ver con claridad porque no sabían identificarlos con claridad, porque no tenían este reconocimiento emocional tan claro desde el diálogo o desde lo que previamente se había trabajado en el espacio del entrenamiento. Asimismo, se pudo observar un incremento en el reconocimiento de rostros neutros, mostrando una ligera mejora en la identificación de valencia emocional. Eso suena como en arameo, ¿cierto? Básicamente, en la medida en que tú mejoras la forma en que reconoces las emociones, que puedes reconocer la ambigüedad entre emociones, pues ya vas a tener un elemento más dentro de tu repertorio para poder pensarlo dos veces antes de actuar impulsivamente y poder leer mejor las claves contextuales y las emociones de otras personas. Y como les había mencionado previamente, mostró ser efectivo, en este caso en los combatientes, ahora el desafío a futuro que ya les comentaré más adelante es implementarlo en comunidades expuestas crónicamente al conflicto, pero particularmente en este estudio mostró ser efectivo en los combatientes mejorando su respuesta social. Y además mostró resultados en corto tiempo, o sea, aquí no tuvimos que quedarnos ni un año ni dos esperando que se disminuyera la conducta agresiva. En menos de 3 meses se pudieron ver cambios en las personas que participaron en el entrenamiento. Las personas que participaron en el entrenamiento estuvieron muy comprometidas durante las diferentes fases del entrenamiento. Pensémoslo por un momento, personas que han estado saturadas con una oferta institucional que las obliga a ir una y otra vez a una y otra actividad y que aunque tengan o no tengan motivación, lo hacen. Y esto que fue completamente voluntario, o sea, ellos podían asistir o no asistir, ellos asistieron, cuando no podían asistir, ellos llegaban y cancelaban, pero reprogramaban la sesión, estaban muy comprometidos porque se partía del hecho de que no estaban enfermos, no era un tratamiento, sino que era un entrenamiento para mejorar sus habilidades sociales y sus habilidades emocionales. Asimismo, el entrenamiento se convierte en una alternativa de intervención basada en la evidencia para atender excombatientes y potencialmente otras poblaciones expuestas a conflictos alrededor del mundo. Es decir, nuestro reto con esto es empezar a hacer la transferencia de estos hallazgos, dado que tenemos evidencia para poder hacer ese rastreo de si sirve o no sirve, a otras poblaciones expuestas al conflicto, como es el caso de personas en condición de desplazamiento, personas en condición de vulnerabilidad, víctimas, quizás militares víctimas, en donde y quizás transferirlo a otros escenarios de otras comunidades alrededor del mundo donde potencialmente un entrenamiento sociocognitivo pueda ponerse al servicio de estas personas y mejorar la manera como responden y se adaptan a su contexto social. Y esto también a su vez plantea pues una serie de desafíos bastante importantes, no solamente alrededor del conflicto armado, sino alrededor de muchas temáticas que están de manera colateral en este momento alrededor del conflicto. Principalmente si empezamos desde el tema de rehabilitación y desde el tema de contar con evidencia que potencialmente pueda transferirse en intervenciones en personas expuestas al conflicto armado, pues lo primero sería entrenar y formar recurso humano, en donde el tema de las evaluaciones neuropsicológicas o los protocolos basados en modelos de neurociencias sociales no se vean como algo muy elevado y solo
exclusivo de laboratorios ni nada de eso, sino que realmente pueda acercarse a las personas que trabajan con las personas en las comunidades y que también pueda formarse este recurso humano que realmente pueda estar en el lugar. O sea, no podemos seguir simplemente publicando y leyendo las cosas desde fuera, sino también empezando a integrar ese conocimiento y estas realidades particulares del contexto, porque eso también nutre la discusión alrededor de la efectividad o no de ciertos procedimientos, pero también de la caracterización de las afectaciones que en los diferentes territorios puede llegar a tener esta situación o esta condición de conflicto armado, porque cada realidad, o sea, cada realidad individual, si nos ponemos un poco más reflexivos, es bastante compleja, pero también si sumamos realidades individuales y las convertimos en realidades colectivas, pues también se vuelven algo altamente complejo, pero que también puede ser sujeto a ser entrenado y que también puede ser sujeto a que sea evaluado. Y si tenemos este recurso humano, pues también podríamos contar con elementos de base para poder empezar a trazar una línea de base y que a partir de allí se pueda mejorar la atención que se recibe de estas personas. Otro aspecto particular que ha sido a lo largo del tiempo motivo de discusión, no solamente en el marco de los proyectos de investigación, sino también como de la discusión personal, son los criterios ecológicos. ¿A qué me refiero con eso? Hay unas pruebas que pueden ser muy buenas en Yugoslavia, excelentes en Siria para evaluar la condición de desplazamiento de la gente que ha sido desplazada por la violencia en Siria, por los bombardeos, pero que no sirve para nada en Colombia porque las características de nuestra cultura y de nuestro contexto y de nuestro conflicto son completamente diferentes, por lo cual uno de los retos para poder empezar o darle continuidad también a los procesos de evaluación y de construcción de herramientas para trabajar en atención a personas expuestas al conflicto armado está relacionado con estos criterios ecológicos para el desarrollo de evaluaciones, intervenciones e implementaciones con comunidades expuestas a conflicto armado, comunidades expuestas a conflictividad. Hay una cosa que a veces se escapa por el tema de conflicto armado, y es que si bien el conflicto armado es la punta del iceberg en términos temporales, en términos de qué es lo más visible ante la comunidad nacional e internacional, pues existen otras conflictividades que colateralmente pueden mantener otras conductas violentas o pueden también contribuir a que no se mejoren ciertas cosas. Entonces, la implementación también puede ayudar a identificar estos elementos y también ver cuáles pueden ser estos factores de protección o estos factores de mantenimiento que pueden hacer que las intervenciones que se desarrollan en las comunidades puedan ser adecuadas o a veces puedan no ser tan exitosas como uno esperaba por la razón de que no se ha hecho un estudio del contexto que permita hacer este clic con las comunidades y se pueda llegar y de desarrollar adecuadamente la intervención. Asimismo, otro de los desafíos es construir medidas para poblaciones no clínicas. A veces la valoración de la afectación se maneja en el orden de la afectación desde la enfermedad y nos hemos dado cuenta que la habituación y la exposición prolongada al conflicto hace que no estemos enfermos, pero sí habituados a conductas o a comportamientos que pueden llegar a ser lesivos, pero que ya nos hemos adaptado, por lo que no se pueden considerar comportamientos que lleven a una enfermedad. Entonces, otro de los retos es construir medidas para poblaciones no clínicas y también establecer enfoques diferenciales basados en procesos y dominios, como así. No estamos estresados crónicamente, pues en términos no tenemos estrés postraumático y en las poblaciones que nosotros hemos evaluado bajo los criterios de estándar de oro, muchos de los excombatientes y muchas de las víctimas, desde el criterio clínico así, gol estándar, pues no están estresados y ni tienen estrés postraumático. Entonces uno dice, entonces no están enfermos. Sí, están afectados, pero la medida que puede ser estándar de oro para el resto del mundo, para nosotros no lo es. Entonces tenemos que buscar un enfoque que nos permita diferenciar las afectaciones y ver cuáles pueden ser los dominios que potencialmente están afectados. Puede ser el dominio social, puede ser el dominio laboral, puede ser el dominio genético. Hay muchos dominios que pueden verse afectados y la idea es como empezar a identificar esto. También
O sea, ¿y cuál sería el fin último de todos estos desafíos? Poder promover estas estrategias socioafectivas para fortalecer el tejido social y la construcción de paz al interior de las comunidades. La paz comienza por casa. El tejido social para poder construir cosas, no necesariamente la paz en un primer momento, pero para empezar a construir algo diferente a lo que hemos vivido, a reconstruir esa historia de dolor, esa historia de violencia, empieza por nosotros mismos, pero tenemos que empezar a comprenderla también nosotros mismos. Y en esa medida, si entrenamos, empezamos a educar a la población y empezamos a desarrollar de manera conjunta estas estrategias, vamos un paso adelante hacia ese proceso de fortalecer tejido social y construir paz. Y también, con todo lo que ha pasado recientemente, se plantean nuevos desafíos, no solamente los desafíos a futuro que estaban previos a otros acontecimientos, sino que con la pandemia y la pospandemia, que sabemos que coexiste y coexistirá, la tenemos que empezar a integrar a nuestra vida diaria y a estas problemáticas sociales que están asociadas al conflicto armado y que ya las hemos hablado previamente a lo largo de esta charla. Y también tenemos, o sea, otro de los desafíos o estos nuevos retos es cómo nos acercamos a las comunidades desde otros lugares y desde la distancia. Tengamos en cuenta que por los toques de queda, por los protocolos de bioseguridad, por una serie de elementos, pues ya ese acercamiento a las comunidades que, entre comillas, era tan fácil en otros momentos, pues la pandemia nos la puso un poco más complicada. Entonces, ¿cómo empezamos a crear estrategias que nos permitan llegar a las comunidades, acortar esas distancias, así las haya, pero poder llegar a ellas y lograr cumplir ese objetivo de empezar a brindarles estas herramientas y estos entrenamientos que potencialmente puedan llegar a mejorar esta respuesta social que tienen estas personas en el marco de todos estos acontecimientos vividos por la exposición prolongada del conflicto. También es importante dentro de estos nuevos retos ampliar las fuentes de evidencia. Espérate, a manera de conclusión que se me había saltado la otra. Nosotros nos podemos dar cuenta que pues estos dos son dos de los estudios. Dentro del grupo de investigación ya hay una serie de publicaciones alrededor de diferentes componentes y diferentes niveles de evidencia alrededor de estas perspectivas de la afectación del conflicto armado, de las asociaciones que existen entre la afectación de procesos cognitivos o de la condición social con la exposición prolongada al conflicto armado. Y estos estudios nos brindan una nueva perspectiva sobre la población de excombatientes y víctimas, proporcionándonos nueva evidencia del escenario de laboratorio al contexto social. Es decir, el reto no solamente para nuestro equipo de trabajo, sino para las nuevas investigaciones también, es empezar a acercarnos y a ir cerrando brechas y no ampliando las brechas y empezar a establecer un diálogo para poder atender de manera integral a la población. Y en esa misma línea de la integración, empezar a hacer esta integración de saberes básicos y aplicados. O sea, no estar en una discusión eterna entre quién tiene la razón, el que le apunta a la narrativa o el que le apunta al algoritmo, sino como, bueno, cómo ponemos a dialogar esto y cómo lo podemos poner al servicio de una comunidad, porque finalmente van a beneficiar. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo o abrimos estas ventanas de diálogo para caracterizar, evaluar y atender a comunidades expuestas a estos eventos en Colombia? Y asimismo, las publicaciones y este tipo de acercamientos permiten tener nuevas interpretaciones sobre la afectación que experimentan las comunidades expuestas de manera prolongada al conflicto en un escenario nacional en este momento, pero esperemos que a nivel internacional ya se empiecen a tomar. Creo que ya hay varias publicaciones de las que nosotros hemos hecho que ya se han comenzado a tener como referente en otros conflictos a nivel internacional para poder empezar a establecer estos enfoques integrativos y más dialogados alrededor de las fuentes de evidencia que pueden surgir alrededor de las afectaciones y del tema del conflicto armado o de la violencia armada en Colombia alrededor del mundo. Y bueno, muchas gracias por su atención. O sea, ahí les dejo la botella con el mensaje y ahora me retiro lentamente para que ustedes pregunten, pero es esto, simplemente lo que el propósito de esta charla era como darles un abrebocas y contarles un poco el camino
que se ha ido trazando desde esta línea de trabajo y ahí queda como la semillita y el gusanito para para que ustedes, si están interesados, puedan leer un poco más sobre el tema y cualquier duda que tengan, pues este es mi correo electrónico y con mucho gusto les puedo brindar más información.